Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. También puede que estés a través de la cadena cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx. El día de hoy estaremos aquí, tus psicoanalistas de la radio, como es costumbre, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para dar continuidad al tema acerca del objeto transicional. Decíamos el día de ayer que este es un término que se utiliza para nombrar este objeto, pues un juguete, una manta, un trapito, pedazo de ropa, lo que sea, que va por lo general al cual el bebé le va cobrando un aprecio muy especial, porque va representando, no es la cosa en sí en específico, sino que dentro de la cosa se deposita un sentido que está vinculado a sus objetos de amor, que ya constituyen pues el mundo de alrededor, ¿no? De las personas que lo rodean, muy específicamente de la madre. Decíamos, el mundo de una persona tan pequeña es esencialmente escindido, ¿no? Está todo lo bueno por un lado, todo lo malo por el otro. Y así como a veces podemos verlo en personas adultas, bueno, pues es como un todo o nada, ¿no? Existe, no existe. No porque sea una forma, ¿cómo decirlo? Digamos que es lo único a lo que tenemos acceso cuando apenas llegamos al mundo. En lo que vamos organizando las cosas, la primera organización que se hace es esta división tajante del mundo, y digamos que es una estrategia para poder preservar, una estrategia muy básica para poder preservar saludable o intacto aquello que es considerado bueno y necesario en el mundo del niño. Evidentemente, ¿por qué decimos que muy especialmente va a representar a la madre? Porque evidentemente es la madre en gran medida aquello que se constituye como necesario para la vida, para este pequeñito. Entonces, en la medida en la que pueda ir depositando esos aspectos en esta cosita, en este juguete, podrá también poner cosas, añadir también sus afectos un poco más destructivos. Muchas gracias, Claudia, no nada más los de cariño, que también van dirigidos hacia su madre en realidad, y podrá jugar a vengarse, entre comillas, de su mamá, sin que eso tenga consecuencias trágicas. Pero esto no ocurre porque nosotros le echemos un juguete a la cuna, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya, qué bueno, eventualmente ese mundo escindido va a conciliarse y no va a devenir como una persona, pues, también esquizoide, ¿no? Con rasgos esquizoides. No, en realidad, todo este juego es posible solo si la dinámica de la relación en sí con sus objetos de amor reales, que son los padres, que sobre todo la mamá, lo permite. ¿Qué significa esto? Si la mamá le demuestra que es una persona que en efecto podría destruirse fácilmente ella misma, que el odio o la venganza del niño en verdad podrían destruirla muy fácilmente, entonces todas las fantasías terroríficas de separación y de destrucción del niño cobran una fuerza mucho más impactante. Un ejemplo muy sencillo de esto, porque puede sonar muy rebuscado. Un ejemplo muy sencillo de esto. ¿Qué pasa cuando decimos bebés? Bueno, quizás no tan bebés, ¿no? Estamos hablando también 2 años, pequeñitos ya más grandecitos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un niño que saben hacerlo, de pronto aprenden la palabra, entonces se enojan con la mamá y le dicen, te odio, ¿no? Y la mamá se rompe a llorar. Verdaderamente, la mamá siente
que su hijo de verdad la odia, es algo que no puede soportar, entonces se dobla, se rompe a llorar, se pone... Entonces esto, por poner solo un ejemplo, y además es un ejemplo muy burdo, ¿qué mensaje va a dar? Que verdaderamente no puedo contener tu odio, que verdaderamente si me odias poquito, si me rasgas poquito, me voy a resquebrajar y te vas a quedar sin mamá. Entonces, mejor a ver qué vas aprendiendo a hacer con ese odio, porque acá no te lo puedo contener, ¿no? Uh-huh. Y ahorita pensaba, Gaby, justamente en esta, como en ese momento, ¿no? En ese momento en donde se va utilizando, así como lo nombraba Vygotsky, ahora lo estaba recordando, en esos momentos de transición, y que también lo va retomando Winnicott de una manera diferente, ¿no? Pero todo centrado en la imaginación, porque acá mucho hemos hablado de la importancia del juego en los niños, de la importancia del juego y de la imaginación en los adultos. Esta parte del objeto transicional que hemos estado desarrollando en estos días nos va dando una idea de ese primer momento transicional en donde está, digamos, en juego el afecto y todas las fantasías de destrucción y de devoramiento y de tantas cosas que hay ahí de por medio con la madre y el hijo del bebé, puesto en un objeto, puesto en el juego, en la parte de la fantasía, en lo imaginario. Esto va dando parte justamente a que después se vaya estableciendo, digamos, como esa alternativa de jugar como, vamos a hacer como que hacemos tal o como que hacemos tal. Y estos son como los juegos más básicos de los niños, y esto es algo realmente, si nos remontáramos a los momentos de la universidad y de algunas prácticas en la especialidad, es realmente maravilloso ver cómo se va constituyendo el psiquismo de un niño a través de estos juegos y todas las cosas que se pueden aprender de ellos alrededor, aprender en relación a su desarrollo y a lo que los está perturbando. Por ahí se va teniendo esta idea de que hay psicólogos que ponen a los niños a jugar, ¿no? Y ponen a los niños a jugar y entonces a través de los juegos es que uno puede aprender, y esto es algo muy real, esto es justamente todo un enfoque de terapia de juego. ¿Por qué? Porque en ese momento, digamos que en ese espacio que se crea con ese juego, podemos hacer como que. Y ese como que es algo que ya los adultos lo podríamos llegar a entender como la planeación o la proyección de ideas, y en los niños, y en todos nosotros evidentemente, va empezando como el juego. ¿Qué tal si jugamos a que ahora tú eres la niña y yo soy la mamá? ¿Qué te parece si jugamos a que yo soy el papá? ¿O qué te parece si jugamos a que somos hermanos, a que hacemos tal, a que hacemos cual? Y esto nos podría parecer pues tal cual, ¿no? Una cosa muy infantil, muy sosa a veces de los niños que no saben en qué entretenerse. Pero digamos que ahí es como un pequeño laboratorio en donde los niños van aprendiendo ¿y qué pasaría si? ¿Y yo cómo me sentiría si? Esto, imagínense nada más la importancia que tiene alrededor de la empatía que pueden tener los niños, ¿no? Por ejemplo, ahora yo voy a ser la mamá y vemos que la niña regaña o que el niño regaña y ordena, pero en el momento en el que lo está haciendo, se está intentando poner en los zapatos del otro. Y esto es algo que se dio gracias a este momento del objeto transicional, como digamos como si fuera una escalinata en donde vamos a ir pasando por todos estos momentos y nos vamos a ir armando como persona. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca del objeto transicional, pero antes te recuerdo que se está haciendo la invitación a participar para este... Sí, es verdad. Sí, tienes toda la razón. Bueno, al ratito vamos a... Yo ya iba a hacerlo otra vez. Al ratito vamos a avisarles sobre una de las ganadoras de este regalito de Radio Mujer por cortesía de Pinal y Suazo, que bueno, está obsequiando 6 cambios de imagen integral. Entonces, estate muy atenta, porque si participaste, bueno, puede que ahorita escuches tu nombre y te expliquemos bien en qué consiste. Y bueno, continuando con esta cuestión del objeto transicional, ¿qué
digamos, para qué efectos nos serviría pensar en eso, o cómo podríamos ver las distintas manifestaciones durante la vida ya adulta, ¿no? Podemos ver si niños, a lo mejor, en los niños por lo general, hay algunas tendencias, sí hay personas mucho más tranquilas a la hora y mucho más observadoras a la hora de ver a los niños, ¿no? De juzgar qué es lo que se está desarrollando en la realidad de los niños, creo. Hay padres como que tienen esta capacidad, lo cual es muy bueno, pero muy seguido se van haciendo vertientes y lamentablemente a veces incluso desde lo clínico, desde algunas prácticas clínicas que quieren andar medicando niños y quién sabe cuánta cosa, se van haciendo unas vertientes muy opuestas, ¿no? Por un lado, hay muchas personas que dicen, no importa, es un niño, ¿no? Y el niño muerde, rasguña, patea, hace, bueno, se pone de colores cuando hace berrinches y son niños, luego se les quita, ¿no? Pensando que los humanos nos convertimos en individuos sociales nada más por cuestión de tiempo, ¿no? Como que no es algo que paulatinamente vayamos adquiriendo y entonces mientras sean niños pues no importa nada de eso, ¿no? Ya se le irá a quitar, ya va a crecer. Es esta negación, ¿no? Pensar son niños, entonces es normal que no sean personas. Eventualmente se va a convertir en una persona por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Y eso no sucede realmente. Y por otro lado, así como está esta postura extremadamente laxa, también de pronto hay quienes, bueno, si ya el niño dijo algo, ahí sacó algún comentario curioso, no, bueno, pues ya están temiendo que el niño a lo mejor tenga autismo y a lo mejor tenga esto y lo otro y ya es hiperactivo, entonces ya le dan el Ritalin y ya le dan el quién sabe qué, ya lo llevaron a que lo viera el neurólogo y a que lo viera el psiquiatra y a que lo viera y todos coincidieron en que habría que medicar al niño, ¿no? Eso es ya otro extremo, ¿no? Verdaderamente. Pero si lo intentamos ver en la vida adulta, como manifestaciones que podríamos encontrar en la vida adulta, podríamos pensarlo así. Esta función de la que hemos estado hablando, que bueno, parte de la teoría de Winnicott y parte de la teoría de Winnicott habla de una cuestión muy interesante. Tú ya ibas comentando algo, José Luis, a propósito del juego. Tanto el juego como el objeto transicional nos sitúan en un espacio intermedio entre la realidad externa y la realidad interna. Todos nosotros tenemos, digamos, una realidad interna que podríamos poner como de una forma quizás un poco reducida como aquello subjetivo y algo que está afuera y que podemos palpar y que podemos como corroborar una y otra vez, ¿no? Si no podemos decir que estamos o de un lado o de otro lado, sino que digamos que la salud mental tendría que ver con poder crear ese espacio intermedio para que mi realidad interna tenga un puente hacia afuera y también yo poder reconocer la realidad de afuera, porque si vivo en mi realidad interna, en verdad vivo en la locura, ¿no? En verdad vivo en el delirio, en verdad vivo en la fantasía, en verdad vivo en la ilusión únicamente, y esto pues es un estado de locura, si lo vemos en una persona adulta, ¿no? No sé, me secuestró un ovni y me hicieron y me deshicieron y escucho voces y todo esto corresponde a mi realidad interna. Sería como, para ponerlo de una forma muy clara, pensar que nuestros sueños son un hecho real, ¿no? Nosotros soñamos y podemos identificarlo como soñé tal cosa. Pero luego, si yo sueño algo y digo, cuidado porque va a suceder tal cosa porque yo lo soñé, entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues yo estoy poniendo
en lugar de la realidad de afuera, mi realidad interna. Si yo tengo un puente, entonces puedo fluir de adentro hacia afuera. Y este puente se va creando poco a poco gracias a esa posibilidad de juego. Luego, si existe esa posibilidad de juego, entonces el niño logra tener un objeto transicional. Por eso no todos los niños tienen un objeto transicional. Y en el mundo adulto, entonces también voy a poder fluir de mi realidad interna a la realidad externa. Pero esto no siempre ocurrió en el curso de nuestra historia. Uh-huh. Ahí es en donde podríamos entender la importancia justamente de cómo se va constituyendo ese mundo interno. Y es que vamos, como ya se lo habíamos comentado, vamos tomando como por sentadas muchas cosas, ¿no? Ay, bueno, pues es que son niños, ¿no? Ya nada más con que pase el tiempo crecen y con eso ya tenemos, ¿no? Solitos se van formando, pero no. Realmente son todos estos detalles alrededor de su desarrollo los que van permitiendo que ese niño, un ser humano incipiente todavía, se vaya constituyendo como una persona. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es, digamos, un organismo con toda su fuerza y toda su intensidad enfocada a poder comprender lo que está sucediendo a su alrededor. Porque esto, como le digo, lo vamos tomando por sentado, ¿no? Decimos, es que los niños son adultos chiquitos. No. Esa es una de las cosas más sonsas que podemos decir. Los niños son niños. Los niños apenas se están formando. Fíjese cómo está esta idea que podríamos ver muy jocosa en los niños. Ay, es que los niños con sus fantasías, ¿no? Es que hay monstruos en los closets, jajaja, y hacemos películas en donde realmente se ve que hay monstruos en los closets y se alimentan de tal, y los juguetitos hablan. Estas son cosas que dicen los niños y que los niños realmente piensan en un principio. Creen. Ajá. Esto es lo que creen los niños. Los niños tienen toda esta fantasía de que hay algo ahí atrás, pero es un momento en donde no se puede distinguir la fantasía de la realidad. Y esto no es porque se tenga esta mente de niño maravillosa, sino porque todavía se está en un estado cuasi psicótico por el desarrollo, porque no hay una idea, no hay una diferenciación de lo que está pasando. Es más, todavía podríamos entender que para los niños hay un momento de su desarrollo en que no saben qué les duele de su cuerpo. Simplemente saben que están enfermos, que algo les está pasando, pero no saben si es hambre, no saben si es frío, no saben si les duele la garganta, si les duele el estómago, si les duele una pierna. Tal vez se soben, pero es solamente la incomodidad lo que llega. ¿Por qué? Porque todavía no está constituido el objeto cuerpo como tal. No se puede decir como igual y uno ya tal vez más grande y más estudiado puede decir, ay Dios, este golpe me lastimó el ligamento de mi rodilla, ¿no? Porque ya sé cómo se siente. Entonces ya más o menos puedo decirle al doctor. Esto es otra cosa increíble, ¿no? Que a veces se va viendo en los consultorios médicos, que se llega con el niño y ¿qué pasó? ¿Qué te duele? Y el niño voltea a ver a la mamá, ¿no? ¿Qué me duele? ¿Qué me duele? ¿Qué le tengo que decir a este señor que me duele? Porque el niño no sabe que le duele. La mamá se lo traduce. La mamá puede decir, es que está malo de su panza, porque le da calentura, porque tiene tal. El niño sabe que está enfermo y hasta ahí se acabó. Todas estas cosas van construyendo el mundo del niño. Y el objeto transicional del que hemos estado hablando va a proporcionar ese espacio intermedio entre su realidad interna y la realidad externa, entre lo que se va formando con la relación con su madre y lo que va siendo parte de sus fantasías como ya le estábamos diciendo hace rato, de destrucción o de lo que se nos pueda presentar en ese momento del desarrollo, que son muchas cosas. Pero esa fantasía, como ya lo mencionamos y como tú lo mencionas muy bien, Gabriela, es real para los niños. Para los niños así es. Y solamente dando un paso de desarrollo, solamente digamos apropiándose de la posibilidad de entender este mundo, que por ahí hay otra idea que anda girando alrededor, que todos los niños de pequeñitos son científicos, y esto sí es una realidad. ¿Por qué? Porque están intentando describir, están intentando descifrar lo que está pasando a su alrededor, y esto realmente es esa magia de ser niño, ¿no? Realmente el estar buscando y el estar preguntándose sobre todo. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Y decíamos en el corte anterior, vamos viendo como qué tipo de manifestaciones podríamos encontrar en la vida adulta que nos remitan a una situación en la cual no es muy clara o no está puesta la vía, ese espacio intermedio,
para conciliar mi realidad interna con la realidad externa. Por supuesto, si lo ponemos en el ejemplo más extremo, pues podríamos hablar de una psicosis, ¿no? Tal cual como decíamos, mis sueños son reales. Una alucinación, para que nos podamos dar una idea, una alucinación es justamente esto, ¿no? Una persona que tiene que está sufriendo una alucinación, sea auditiva, sea visual o lo que sea, digamos que en lugar de soñar, se experimenta esto. Así como en el sueño tú puedes oler, puedes sentir, puedes ver claramente cosas que no están salvo en tu cabeza, porque no es como que te transportaste a algún otro universo donde están interactuando todas esas cosas, sino que tu cerebro está generando esas imágenes, esos olores, esas texturas, todo lo puede generar tu cerebro. Pues de la misma manera, pero en carne viva, ¿no? Con los ojos abiertos, en plena luz del día. Esto es una alucinación. Entonces, esto sería demasiado obvio, ¿no? Y por lo general nos contentamos socialmente con decir, bueno, únicamente a los extremos, ¿no? Esas son las personas que no pueden distinguir. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con las personas que son extremadamente obstinadas a propósito de sus creencias? ¿Qué pasa con eso? Y que si raspas poquito, que si mencionas poquito, se deja venir una rabia y se deja venir como toda una lucha dentro de un sinsentido, ¿no? Porque esto es una característica muy importante. Cuando yo quiero exponer alguna teoría o algún argumento, me interesa poder explicarte o poder sustentarte por qué, ¿no? Pero hay ocasiones en las que no es eso lo que ocurre, sino que lo que quiero es que te detengas, lo que quiero es que te calles, que dejes de decir eso, porque eso niega mi realidad y niega mi realidad interna y la forma en la que los argumentos, entre comillas, que te voy a presentar no son argumentos reales, sino que es darle vueltas, es ciclarse dentro de esta misma idea, es como decir, sí es cierto porque sí es verdad. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo dices? Porque es innegable, no debes de preguntar acerca de eso, es malo preguntar acerca de eso, es pecado preguntar acerca de eso. Pero eso no me dice nada, eso no me es ningún argumento. Sí, sí lo es, porque está escrito. Entonces es regresar y regresar y regresar, ¿no? Sí, y es parte de ese pensamiento infantil, ¿no? Como ya tantas veces lo hemos hablado, esta parte de las alucinaciones o de ciertos delirios, ya lo vamos viendo en un adulto enfermo. No quiere decir que sea un adulto con mente de niño, sino que es un adulto enfermo. ¿Por qué? Porque eso hubo un momento en el desarrollo en el que era normal, ¿no? Sí era mente de niño. Ajá, en el que era una mente de niño. Y específicamente, si pensamos en la alucinación, tendríamos que ver cómo ahí hay una escisión justamente dentro de la persona que no le permite diferenciar lo interno de lo externo. Y esto es bastante interesante porque vamos pensando que se requiere de algún tipo de catástrofe, de algún tipo de problema como muy serio para poder alucinar. Pero todos nosotros alucinamos en los sueños. Por eso es que podemos visualizar cosas en los sueños, sentir cosas en los sueños. El clima, que si nos caemos, si nos golpean, todo esto. El problema con las alucinaciones en los adultos es que es ese estado en donde se está alucinando pero no se está paralizado, en donde se pueden escuchar todas estas cosas, en donde se va viendo, pero ya le vamos dando una explicación adulta, que esto es una explicación adulta infantil, por más raro que suene esto. ¿Por qué? Porque un niño puede decir, hay monstruos, ¿no? Hay monstruos, y dentro de la mente y digamos el entorno del niño hay monstruos, mis padres me defienden, ¿no? Pero ahí lo que estamos viendo es que esos monstruos son justamente las emociones, la pulsión del niño que no entiende. Por ejemplo, ahí está podríamos decir, toda su agresividad. Por eso es que es un monstruo con dientes que me quiere comer, me quiere destruir,
Eso es lo que puede llegar a explicar un niño. O es un monstruo que asfixia. Si se fija, lo podemos ver en películas de terror, ¿no? ¿Cuáles son las cosas de terror? Una niña que ahoga a los demás, ¿no? O una persona que se come a los niños, ¿no? Y esto va alrededor también de los mismos deseos que va teniendo el niño, de su sexualidad que está despertándose y acomodándose en el mundo, y con la imposibilidad de poderlo procesar. Esto en un adulto es exactamente lo mismo, pero en los adultos ya nos endurecimos, ya nos hicimos de una manera en la cual acabamos explicando nuestro mundo interno con el mundo externo. Si nosotros sentimos que hay monstruos cuando somos niños, cuando somos grandes, vamos a buscar algo en donde aterrice esa idea y no haga contradicción. ¿Cómo? Son fantasmas. Son fantasmas, y hay películas, y hay documentales, y hay personas que también los han visto, y entonces son reales, ¿no? Y ahí ya es en donde ya pasa de ese momento de transición, de esa área de transición en donde la madre o los que están alrededor pueden ir acomodándole estas cosas al niño de su interior para que vaya entendiendo el exterior, a una cristalización que va a dar una personalidad patológica, una personalidad que ya responde ante esos estímulos que son internos, pero en el exterior, en una paranoia, por ejemplo, en donde alguien me está siguiendo, tú me odias, tú eres el que me quiere hacer daño, cuando realmente lo que estamos viendo es la propia agresividad de la persona. Vamos a hacer un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Ya para concluir con este tema acerca del objeto transicional, tenemos una participación anónima. Nos están compartiendo: mi hijo de segundo de prepa está teniendo acoso o bullying por parte de una compañera. Él no quiere que haga nada porque ella es mujer. ¿Qué recomiendan? Anónima, en realidad, que tu hijo, pues en segundo de prepa, ¿qué edad se tiene? 16 años, ¿no? Años. Aproximadamente 16, 17 años. Segundo semestre, sí, unos 16, 17 años. Ajá. Aquí muchas veces hemos hablado de que se requiere cierto perfil para ser este clásico bully, este clásico acosador. Pero también se requiere cierto perfil para ser blanco de estos acosos. No le hemos dedicado como mucho tiempo como para hablar del tema extensamente, pero una de las características comunes habituales que tienen estas personitas blanco fácil para ser objeto de acosos es justamente esta sobreprotección por parte de la madre específicamente, ¿no? Entonces yo creo que va más allá de un consejo, ¿no? Así, si fuera de forma muy burda, pues a lo mejor sí te diría, pues Anónima, no, ¿cómo crees que tú vas a llegar a, espérense, mi hijo de 17 años, lo voy a proteger abajo de mi falda y a ver, niña, ponte conmigo, ¿no? Pues no, definitivamente es un escenario que incluso tu hijo puede intuir que pues está fuera de lugar, pero creo que va más allá de eso. Yo creo que sería importante que tú pudieras, en lo personal, revisar cómo se ha ido estructurando tu relación con tu hijo, que ha dado como resultado esto, ¿no? Un escenario en donde él pues se ve víctima de los acosos, pues incluso de una mocosa, ¿no? De 17 años también, y no puede ponerle límites a una mujer. ¿Por qué no puede ponerle límites a una mujer este muchacho? Está tratando de ponértelos a ti cuando te dice que no te metas. Entonces, bueno, habría que pensar en respetar eso, pero más importante, yo creo que sería muy, muy benéfico para ti y para tu hijo que pudieras revisar tú en lo personal cómo se ha ido estructurando la relación entre ustedes dos, ¿no? A lo mejor por ahí está muy ausente el padre o no está, ¿no? Pero sí es algo muy, muy importante para ambos. Concluyendo,
con este tema, ¿no? A propósito del objeto transicional, hay algo que quisiera mencionar que me parece muy importante y es acerca, como ya vimos, desde lo infantil hasta cómo puede trascender algunas posibilidades en la vida adulta. Tendríamos que pensar qué ocurre con uno de estos adultos que no tiene este puente entre lo real y lo imaginario. ¿Qué ocurre cuando este adulto está criando a un niño? ¿Qué interpretación crees que le vaya a dar un adulto que piensa que está acechado por fantasmas a un niño cuando le tiene miedo al coco? Pues que está viendo fantasmas, su hijo, ¿no? Que tiene una conexión con el más allá, que tiene... Esto es verdaderamente peligroso. Cada uno de nosotros, a lo largo de nuestro desarrollo, nos vamos formando nuestras propias ideas delirantes. Cuando éramos niños nos dábamos unas explicaciones de las cosas, pues delirantes, porque no teníamos el conocimiento en sí del mundo, ¿no? Acerca de la lluvia, acerca de todo, nos dábamos unas explicaciones delirantes, hasta que nos explicaron y nos dijeron cómo es que se condensa el agua y sube y luego llueve, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos lidiando con eso, con nuestros esfuerzos, ¿no? Si yo estoy como niño frágil, con estas ideas propias de mí, del momento de mi desarrollo, se las expongo a un adulto y me cae encima con toda la fuerza de su delirio y con toda la fuerza de su angustia. Sí, hijo, eso significa, vamos a santiguar la casa porque entonces aquí seguramente se murió, y ya llevo al chamán y me dice, sí, aquí hay espíritus de... Es muy peligroso. No es algo que se haga intencionalmente porque el adulto está metido en eso y verdaderamente tiene esa angustia, pero por favor, hay que atenderse uno y cualquiera de estas angustias e ideas antes, atenderlas, pensarlas, analizarlas, antes de compartirlas o depositarlas en un niño, porque un niño va a tomar la forma que nosotros le demos, y si le damos la forma de un alien encarnado en un humano de quién sabe qué cosa, pues va a crecer con eso en su cabecita y le vamos a reducir terriblemente la posibilidad de vivir en la realidad. Es muy interesante ahorita pensando en cómo los adultos van metiendo este mundo delirante en los niños. Cómo hay tantas películas que, bueno, tal vez no son películas muy famosas porque no son las grandes superproducciones, pero en donde se relata la vida de ciertas tribus muy primitivas. Por ejemplo, está por ahí una película que se llama Rapa Nui. Luego está esta otra película que no salió hace mucho, donde se están viendo los indígenas de Hawái, cómo se van teniendo todas estas ideas pues realmente básicas del mundo, de cómo se van explicando. Esto para las personas de estos momentos de la historia, ¿no? Para los hombres, los primeros hombres que estaban ahí, no había de otra. Ahí realmente era la propia explicación que se podía dar y se acababa conceptualizando como algo adulto y como algo real. Porque eran de las primeras civilizaciones. Claro, eran las primeras civilizaciones y tal vez no eran de las primeras en muchos casos, sino que eran no civilizaciones, no era una civilización, eran grupos, eran tribus aisladas de la civilización, ¿no? Aisladas, primitivas, efectivamente. Pero ahí nos vamos dando cuenta cómo no importa la edad que se tenga, se puede seguir pensando como un niño en la precariedad que piensa un niño. Y esto justamente da pie para que se haga perpetua una enfermedad, ¿no? O para que se haga perpetuo un retraso en la capacidad de entender el mundo de nuestro alrededor. Esto, por ejemplo, se va teniendo esta idea, ahorita que estamos hablando de niños y de los momentos de transición, que la enfermedad mental tendría que ver con algo genético, ¿no? Porque es algo que en las familias se presenta una y otra vez. Hay personas que, bueno, pueden tener antecedentes generacionales de suicidios, pueden tener antecedentes generacionales de esquizofrenia, de muchísimas cosas. Lo que nunca nos ponemos a pensar, ¿no? Bueno, más bien los que no se ponen a pensar en esto, viéndolo desde un punto naturalista, es
cómo es que se está transmitiendo ese delirio de generación en generación. Y hay tantas ideas socialmente aceptadas que son delirantes, que realmente ahí nos ponemos como, nos queremos curar en salud diciendo que si uno está pensando que, por ejemplo, que este hombre ve espíritus, o que le está hablando Dios, o que lo están queriendo seducir los demonios, está muy mal y seguramente tiene un aura muy contaminada. ¿Cómo? ¿De dónde sacamos eso? ¿No? Ya tenemos a veces hasta esta idea de que podríamos decir que una parte delirante sí vale y la otra no, cuando ambas vienen de donde mismo. Y esto no es por calificarlas como que deben de haber unas que son menos populares, otras más populares, y vamos a pensar que las más populares sí son reales. No, basta con rastrear de dónde vienen esas ideas, de qué parte de nuestra fantasía provienen esas ideas, y cómo hay ideas que se han constituido a veces hasta como parte de las culturas, que siguen siendo un delirio, pero siguen siendo un delirio justamente por esa enseñanza transgeneracional que se nos va dando, por esa idea en el que nosotros como niños nos vamos imaginando qué pasa y que nos deshacen y qué hacen, y llega un adulto y nos dice sí, así es, y todavía peor, ¿no? Todavía hay cosas más feas, y nos van dando material para enloquecernos, pero esto va quedando de alguna manera encapsulada en núcleos que nos permiten continuar con nuestra vida en otros sentidos, pero que nos traen unas inmensas cantidades de ansiedad, justamente porque no se pueden integrar con lo demás del mundo que nosotros sí podemos entender. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo, y por la semana se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta pronto.